Bajísima fue la participación que marcó estas elecciones primarias celebradas en nuestro país ayer. Una realidad que vuelve a abrir una discusión sobre el voto voluntario. Vamos a profundizar en el tema. Conversamos hasta ahora con Gonzalo Miller, profesor de Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿cómo están? Antes de entrar a los detalles, ¿cuál es tu apreciación de este primer evento que es histórico, que son las primarias legales? El debut de las primarias. El debut de las primarias legales. Ya sabíamos que eran pocas comunas, tal vez no las emblemáticas, pero en términos generales, ¿cuál es tu primera apreciación? Yo diría que, bueno, primero eso, era el debut no solo de las primarias legales para efectos de las municipales, sino que también de gran parte de la nueva institucionalidad. Se restringieron las maneras de hacer campaña, ¿no es cierto? Vimos que, a diferencia de otros años que estábamos acostumbrados a que había un clima de campaña por los letreros y todo, hoy día casi uno no se da mucho cuenta, ¿eh? No había mucha presencia. Entonces uno dice, bueno, debutaron la nueva institucionalidad y obviamente y uno podrá explicar, darle un contexto, pero la participación fue una decepción, ¿eh? Fue decepcionantemente baja. A todas luces, o sea, desde cualquier punto de vista, ¿es una decepción, Gonzalo? Te lo pregunto porque este es un proceso también donde el protagonismo está centrado en los partidos, como en las internas, en las maquinarias internas, más que quizás en todo el electorado. Sí, yo creo que sí, es correcto. Por ejemplo, hay gente que, y yo he escuchado mucho que se repite, eran 5 millones de electores. No es verdad, no eran 5 millones de electores. O sea, no es la presión correcta. Son los que están habilitados para votar. No, pero ni siquiera, porque eran 99 comunas en total. Pero cada sector, como muy bien decía, en una elección que era más hacia adentro de los partidos, hacia adentro de las coaliciones, no tan ciudadana, solo competían parcialmente. Entonces compartían 5 millones, no había ningún partido o ninguna coalición compitiendo por los 5 millones. No es verdad. Algunos competían por una parte de ella, por 43 en el caso de Chile Vamos, por 54, 56 en el caso de la nueva mayoría. Entonces estaban compitiendo por universos más acotados. Entonces, pero de todas maneras, uno dice, bueno, no eran 5 millones, eran mucho menos. La comparación correcta, creo yo, no hay un punto de comparación exacto. O sea, un fenómeno igual que uno puede decir, mira, esta es la comparación respecto de una primaria 2002. No la hay. Hay sí cosas que uno podría tomar, que es lo más parecido, creo yo, lo más justo para poder comparar la primaria de la nueva mayoría del 2012. ¿La presidencial o...? No, la municipal. La municipal. Eran más comunas, sí, eran 113. Y esas 113 comunas votaron 300 y algo mil. Entonces, si uno hace la comparación, dice, bueno, claro, eran más comunas, saca la relación, más o menos equivalente. Sobre todo para efecto de la nueva mayoría, más o menos movilizó una fuerza equivalente en una elección que, como decíamos al principio, que es muy importante para entenderlo, es una elección que tenía que ver más con los partidos, con la definición de las coaliciones, con el peso. Cuando uno ve también cómo se distribuyó la carga, nos llama la atención que los partidos más grandes le fue mejor. ¿Ah? A la UDI en Chile Vamos le fue muy bien, es el partido más grande centro-derecha. Había alguna incógnita respecto, claro, obviamente había tenido un año y medio muy duro, golpeado por distintos casos, por escándalos, ¿no es cierto? Y de alguna manera revalidó su título. En el caso de la nueva mayoría, igual, la democracia cristiana mantuvo su posición dominante, a pesar de que si uno suma PS, PPD, Partido Comunista, o sea, suma a los partidos de izquierda, que obviamente compiten fragmentadamente, aparece como de nuevo en un tercio la democracia cristiana, pero manteniendo ese tercio como partido primero. No hubo grandes sorpresas en eso, pero cuando uno mira la participación también, uno tiene que tener cuidado porque no fue una elección que tuvo 5% de participación. Dice, ¿hubo una sola elección que tuvo 5%? No, no es verdad tampoco. Hubo muchas elecciones. Yo le estaba contando, a mí me tocó estar por un tema de amistad con Luis Rivera en Concón ayer, y que él era candidato. Y realmente en Concón, ¿qué había? La sensación de que había una alta participación. Habían votado, me parece que más de 3.000 personas, lo que tiene que, eso es más o menos, 3.000 personas es cercano a un cuarto, un 25% de las personas que votan normalmente en Concón. En esa comuna, ¿Ah? Claro, uno puede mirar por otro lado y decir, del total del padrón está en torno al 12%. Entonces, claro, había una comuna mediana, ¿no es cierto?, más pequeña como Concón, votó mucho más gente, participación, que, por ejemplo, en Viña o en Valparaíso, donde votó en número mayor, pero en porcentaje del total del padrón, en unas comunas más grandes, votó un nivel muy bajo. Entonces, decirle, bueno, las realidades son distintas. Sí. Uno ve que se repitieron ciertos fenómenos y ya podemos empezar, a pesar de que el voto voluntario debutó el 2012, ya desde la ciencia política podemos hacer algún tipo de comparaciones relevantes. Por ejemplo, las comunas más pequeñas, menos de 50.000 o incluso más, en las de menos de 10.000 electores, la participación tiende a ser alta.
Entonces yo me imagino a esa gente está en su casa escuchando como no fue nadie votada, la participación fue un desastre, y ellos sí participaron. Claro, es que tal vez ellos también pueden mirar más los medios comunales también por la lógica que manejan. Y me quedo en este ejemplo de Concón porque es una realidad conocida donde sabemos que hay un alcalde que es independiente, que en algún momento le fue arrebatado al municipio, pero volvió a manos de él. Y en las comunas chicas pareciera que el candidato es más cercano porque siempre o alguna vez me he encontrado con él en la calle o porque ha sido vecino, más allá que venga o no apoyado por los partidos. Entonces, la lógica en el caso de las comunas chicas tal vez no tenga que ver directamente con los partidos, ¿no? Claro, tiene que ver mucho con ese fenómeno, que el candidato es más relevante porque tiene sus redes familiares, es más conocido, es más fácil darse a conocer, porque hay ciertas cosas que dicen, bueno, los candidatos van a tener que hacer más terreno. Y es verdad, van a tener que hacer. Verdad. Pero es mucho más fácil hacer terreno en un lugar donde chica, viven 10.000, ¿no es cierto? Es más, un universo más a escala humana, por decirlo así, donde el esfuerzo del propio candidato conversando, convenciendo, movilizando, impacta mucho más que en los grandes centros urbanos. Uno mira los grandes centros urbanos, Valparaíso, La Florida, la participación fue bajísima. Antofagasta, ahí fue dramática, fue mucho menor de 5%. ¿Ah? Sí. Estuvo muy por debajo de eso, en torno al 2%. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Yo ahí miraría un poco un requisito que tienen sí las elecciones, que el voto tiene que ser informado. Entonces, hemos restringido tanto las campañas que quizás estamos dañando de alguna manera la posibilidad de que la gente conozca la alternativa. Es decir, bueno, si yo no sé quiénes son los candidatos, ¿cómo voy a tener interés en participar? ¿Cómo me voy a sentir de que mira, hay alguien que me gustó, que vale la pena, que tiene una propuesta? Si ya con candidatos conocidos no nos movilizamos o entonces, no se moviliza un gran después partido nos llama la atención donde que los candidatos que logran imponerse en esas comunas son candidatos que ya eran conocidos. Una ex ministra en Ñuñoa, ¿no es cierto? Un DJ Méndez en Valparaíso, o una persona que ya había sido candidato en Viña, Luis, ya había tenía una campaña en el cuerpo. Entonces, para efectos de otro deseo que tiene la ciudadanía y que es una fuerza muy importante, un deseo de renovación, de nuevo rostro y nuevo liderazgo, yo creo que la actual institucionalidad como está, le está poniendo barreras muy altas al ingreso de nuevos actores a la política. Gonzalo, pero más allá del tema de la participación, donde se ha centrado el foco del análisis, ¿vale la pena hacer un proceso de primaria? ¿Eso está determinado por el número de participantes? Yo creo que... O independiente de eso, ¿vale la pena hacer el proceso igual porque abre las puertas a la participación de la ciudadanía, o potencialmente al menos, porque hace más transparente el proceso de determinación de los candidatos? En fin, me gustaría un balance un poco más allá de la sola participación donde nos hemos centrado hasta ahora. Yo creo que sí. De todas maneras, la respuesta es sí, vale la pena. O sea, entre que, recordemos, estamos haciendo un tránsito. ¿Ah? Antes los partidos nominaban a los candidatos. O sea, pocas personas designaban quiénes iban a ser los representantes de los partidos, incluso de las coaliciones. ¿Ah? Entonces, eso todavía sigue pasando en muchas comunas. Y eso se reveló en la falla de inscripción de la primera de la nueva mayoría. Claro, y en las tensiones que se producen en los partidos, las disputas que tienen que ver con eso. Entonces, obviamente que es una pérdida de poder de los partidos el que haya primaria. Entonces, ojo con mirar tan mal las primarias, porque igual votaron casi 300.000 chilenos, y yo digo, bueno, eso es preferible, varios miles decidiendo quién va a ser el candidato y no unos pocos. Entonces, yo creo que ahí hay de nueva manera, estamos en una transición, ojalá fueran más. Pero ojo con qué nos comparamos. Cuando uno mira las primarias parlamentarias, por ejemplo, en Estados Unidos, también voluntarias, pero con una larga tradición de primarias, es el mecanismo ya, por decirlo así, por naturaleza en Estados Unidos, las primarias, el uso de las primarias para poder irrumpir, para poder presentar un candidato nuevo, para que se vayan consolidando. Incluso todos los candidatos, incluso los que están actualmente en el cargo, en general, van a primarias. Sí. Uno dice, la participación ronda entre el 15%. Si nosotros miramos nuestra participación corregida, este 5% que se ha instalado, ¿no es cierto? La miramos bien corregida y debiera acercarse en torno al 10% esperado respecto de los electores, porque para ser justo, ¿no es cierto? Uno mira las últimas elecciones, nosotros ya tenemos un problema de baja participación. No se lo achaquemos a las primarias. No lo inventaron la primaria, la baja participación. El descontento con la política, que también es un actor relevante, que también está jugando, tampoco lo inventaron las primarias. No se lo achaquemos a las primarias. Y para aquellos que están hablando de voto obligatorio a partir de lo que pasó ayer, cuidado, porque si hay unas primarias que no pueden ser obligatorias, ella esta es que invitan los partidos. O sea, no tendría ningún sentido que fueran obligatorias. ¿Por qué me van a obligar a mí a ir a dirimir entre lo que decide un partido o el otro, una coalición? Para eso están las elecciones generales. Entonces, yo creo que hay que medirla en justicia. Obviamente que deja un sabor amargo esa imagen, sobre todo en los grandes centros urbanos. Yo vi ayer
a rato la cobertura que hizo CNN es un gran despliegue y me imagino lo difícil de hacer esas notas, ¿no es cierto? Cuando estábamos viendo que habían 3, 5 votos por mesa, Sí. esa imagen es la que quedó. Pero la obligación de todos, sobre todo de aquellos que tienen la obligación de mirar institucionalmente, de proponer, de pensar un poco más, de reflexionar, dice, bueno, midámosla bien, midámosla con lo que corresponde, quedémonos con lo positivo, vemos qué es lo que falló, tanto en las nuevas reglas, como decíamos, no nos habrá pasado la mano esto de restringir tanto las campañas al nivel de que se transformó en una barrera de entrada para los candidatos nuevos que no se pueden dar a conocer o que no pueden informar. Hay un análisis que es previo, porque uno dice, bueno, efectivamente se esperaba una baja participación, y sabemos que tú tienes mucha razón, que la cuenta es la suma y que no es exacta por lo que pasa en cada comuna, pero queda esta sensación de baja participación y que puede pronosticar algo que sin primaria ya pronosticábamos, que va a ser la baja participación en las elecciones primarias, a propósito de la experiencia que tenemos antes. Entonces, aquí hay una responsabilidad importante por parte de los partidos políticos, es decir, cuando develan, y lo insisto, en esta fallida inscripción de las primarias de la nueva mayoría, que al parecer no había acuerdo hasta último minuto por aquellos lugares donde pareciera que todavía el que tiene mantiene, eso todavía genera más distancia con la ciudadanía, a la cual hay que reencantar para poder llevarla de vuelta a las urnas, ¿no? Tienen toda la razón, Maca, porque, y un punto más, la resistencia todavía de los partidos a hacer primaria significa que van por el camino correcto. Porque ellos también leen, los partidos, que donde hay primarias pierden el control de quién va a terminar. Entonces, lo mismo, ayer, por ejemplo, el ejemplo, voy a usar de nuevo el ejemplo con pero que ganara Lucho Rivera fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque una persona muy joven que venía haciendo su arma. Que ganara también el candidato en la nueva mayoría también hubo una sorpresa. Entonces, bienvenida a la sorpresa. Si, eso es un poco lo que le falta, que sean las personas, los ciudadanos, quienes de alguna manera, y no los partidos, los que congelen la posibilidad de ser o no ser candidato. Entonces, que le faltan a la primaria, le faltan. Que nos faltan participación, sin duda. Yo ayer escuchaba a Patricio Santamaría, que estuvo en el CERVEL, lo hizo bastante bien el CERVEL, buen apoyo a las elecciones, pero yo le quiero decir, el CERVEL está en deuda. Está en deuda en qué? En hacerse cargo también del tema participación. Dentro de todas las medidas que se han tomado, muchos cambios, hemos cambiado cómo se hacen las campañas, cómo se inscriben los candidatos, cómo se van a financiar, cómo se cuentan los votos, hicimos un cambio en el sistema electoral respecto a la parlamentaria, hemos hecho muchos cambios, no hay una sola medida todavía que apunte a mayor participación. ¿Y cuál sería la solución a tu juicio? Y en eso, aquí no hay una solución. O sea, primero, no hay una etapa de estudio. ¿cómo avanzar, pero así? hay ejemplos en política comparada en otros países que ya se han probado y que aportan. Por ejemplo, un par de ejemplos. El voto anticipado. ¿Ah? Se dijo ayer, el día domingo, el día del papá, hacía frío. ¿Y qué pasa si la gente hubiera podido votar desde el jueves, que tomaron control, por ejemplo, que el CERVEL ya y las Fuerzas Armadas toman control de los colegios, estaban habilitados? ¿Qué pasa si la gente hubiera podido votar jueves, viernes, sábado y domingo? ¿No habríamos subido la participación? Yo creo que sí. Es probable. ¿Es una solución milagrosa? No, no es una solución milagrosa, pero nos puede impactar en un 2% más, en un 3% más. Bueno, cuando estamos diciendo que la participación se maneja en niveles 5%, si hacemos la suma general, 12%, que yo creo donde vamos a andar de verdad, un 2%, obviamente que entre más gente vote es mejor. ¿Y el voto electrónico? El voto electrónico también es una alternativa. Lo único sí que el voto electrónico, no vaya a ser cosa que nos pasó ayer, que en vez de una cajita, ¿no es cierto?, vacía, ayer hubiéramos tenido un monitor sin nadie haciendo la cola. Sí. No creo que sea directamente nuestro problema. Puede ser, sí, yo no lo descarto, habría que probarlo. En otros países, como en Argentina, donde se ha probado, ha sido un aporte a participación. ¿Ah? Porque ha simplificado el proceso y todo. En Chile el proceso es bastante simple. Y en general los conteos son bien transparentes y rápidos. Ayer tuvimos resultados muy rápidos. Recordemos, poquitos votos, con diferencia, pero con diferencia a veces estrecha, pero definitiva. No hubo mayor... O sea, no tenemos tantos problemas en eso. Pero sí en motivar. Otro ejemplo, por ejemplo, es el voto por correo. Algunas personas en Chile, descendientes, ¿no es cierto?, de distintas colonias, como Italia, España, votan por correo. En esos países, si tienen la nacionalidad, votan por correo. ¿Ah? Vimos que ahí hay una posibilidad que puede también aportar en términos de abrir que más personas, no por coyuntura, no por el día, dejen de participar. ¿Y es posible, o es más bien, es preciso hablar ahora del voto obligatorio, del retorno al voto obligatorio? Mira, hay gente que quiere el voto obligatorio y va a encontrar, si el día está nublado o si el día está con sol, una buena oportunidad para hablar del voto obligatorio. Bienvenido, es parte de un debate. Yo creo que ese debate está bien, hay que instalarlo. Ahora, si uno quisiera ser riguroso
Llevamos una elección municipal con voto voluntario, llevamos una elección parlamentaria y presidencial con voto voluntario. Es difícil sacar conclusiones. Obviamente que estamos impactados y golpeados por la baja participación. Sobre todo porque viene un cambio de sistema además electoral. Además, viene un cambio, pasamos a la proporcionalidad, ¿no es cierto?, del binominal a la proporcionalidad. También tenemos que ver qué efecto va a producir. Recién este año vamos a tener un segundo evento municipal para poder hacer comparaciones y decirle, mire, esto realmente es una crisis, estamos cayendo a niveles dramáticos de participación. Yo creo que no hay que descartar ninguna medida, pero a mí me llama la atención de que la discusión se simplifique tanto como, ¿por qué no lo obligamos a votar? Claro. ¿Ah? Claro. Y no apuntemos a medidas que quizá en mayor hagan más fácil votar, hagan más cercano la participación y realmente abran la puerta. Obvio que cada una de esas medidas todas van a ser un aporte marginal, pero bueno, por una parte tenemos que lograr es una institucionalidad que favorezca la participación. Y que la propia clase política cierre las brechas y la distancia también con la ciudadanía. Pues. Me acordé ahora, una última cosa. Por ejemplo, el padrón. Por la manera como se ha conformado nuestro padrón, que ha sido como a tirones, ¿cierto? Primero por el grupo etario, la gente mayor quedó en las primeras mesas, la gente más joven va quedando en la última. Después cambiamos a inscripción automática y metimos un montón de gente en todos lados, se transformaron en mixto, pero no hay mucho control. No tenemos mesas o un padrón inteligente. No lo tenemos. Por ejemplo, en una misma casa, donde votan 4 personas, Todos en distintos lados. lo mandan a 4 lugares distintos. Sí, cierto. Entonces, ¿eso favorece o dificulta el proceso? Mucho más difícil. Yo creo que lo dificulta. Algunos dicen, bueno, pero una dificultad menor. Pero bueno, No, si no es tenemos menor, un problema claro. de participación, Saquemos todos los hagámoslo más obstáculos. fácil. Obvio. Partamos por ahí. ¿Tiene un padrón inteligente? ¿Es muy caro? No, no es muy caro. ¿En qué favorecería mucho un padrón inteligente? Por ejemplo, hay gente que no le gustan los letreros, que se llene de palomas, y tiene razón. A veces se produce un abuso. Ya nos estamos dando cuenta que quizás eliminarlas completamente también es un error. ¿Ah? Se pierde el voto informado. Pero imagínate, en nuestro padrón, si yo fuera candidato, o cualquier persona fuera, o Maga, tú quisieras ser candidata, ¿no es cierto?, por Viña del Mar, si tú quisieras mandarle una carta a cada persona de Viña del Mar, casi la mitad de las direcciones están equivocadas. No podrías hacer una cosa tan simple. O ya una carta que dice, mira, muy del siglo XX, vámonos al siglo XXI, un mail. No existe No ni hay un base mail. de datos. Entonces le estamos pidiendo a las campañas que sean menos invasivas y está bien. Pero ¿estamos trabajando con un padrón inteligente que nos permita, por ejemplo, hacer campaña de manera digital? No, no lo estamos haciendo. Bien. En eso no estamos invirtiendo nada. Y yo creo que ahí hay una deuda y por eso un Cervel lo hizo muy bien ayer, pero decirle, ¿se puede hacer más? Se puede hacer más. Gonzalo, gracias por haber venido esta mañana. Ya, porque estén muy bien. Que tengan buen día. Buen día.